El racismo, para mí, es la no aceptación a la multiculturalidad, la no aceptación a la diversidad, el creer que el otro es otro de fuera y no, por mucho que lo intente, no va a conseguir ser de aquí simplemente por tener otro color de piel que no los de aquí, por ejemplo. A mí, en mi caso, mi experiencia personal, yo he recibido discriminación por perfil étnico, lo recibí en el aeropuerto de Barcelona simplemente por mi aspecto y por mi vestimenta, y por parte de las azafatas de vuelo justo antes de embarcar, y simplemente porque creían que mi pasaporte podía ser falso, ¿no? Y nada, me quitaron de la cola y me hicieron sentirme rara, que no era de aquí, sospechosa, diferente, incluso delincuente, ¿no? Y eso me hizo sentirme mal, eso me hizo posteriormente denunciar, me hizo reivindicar, ¿no? Me sacó esa parte de mí más reivindicativa, ¿no? Que no me conformaba, ¿no? Con, vale, me haces esto y ya está, sino que justifico, ¿no? Me reivindico, digo que esto no está bien hecho, ¿no? Y lucho por mis derechos, ¿no? Porque entiendo que todo el mundo tenemos nuestros derechos y tenemos el derecho de defendernos también. Esta discriminación por razones de origen yo la insertaría dentro de esas discriminaciones múltiples que vivimos las mujeres migradas de manera forzada, las mujeres exiliadas y refugiadas. Pero los colombianos especialmente tenemos un estigma que lo cargamos siempre, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con que somos guerrilleros, que somos guerrilleras, que tiene que ver con que somos apartamenteros, somos ladrones, somos prostitutas. Incluso el mismo cuerpo es mirado de manera feminizada por el patriarcado, y la gente tiene temor incluso a hacer contratos en su casa, o tiene temor a vincularnos a determinados espacios por las condiciones del patriarcado. Pero fundamentalmente estas condiciones de origen muchas veces se vinculan a espacios, por ejemplo, cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Hay condiciones diferentes para los que son de este lugar del mundo, para los que venimos de afuera. O cuando vas por en el metro, el policía le pide, la persona que trabaja en el metro haciendo ese control, le pide la tarjeta de metro a quien tiene un fenotipo de otro origen. A mí personalmente me ocurrió una situación muy difícil. Me han ocurrido varias, pero quiero nombrar una, que es que yo salgo a correr todos los días, y en un lugar en Barcelona público, una mujer blanca de origen español que pasea sus perros, suelta a los perros, y los perros prácticamente me atacan. Yo me caigo, me levanto, sigo corriendo, la mujer viene. Yo me doy la vuelta y le digo, señora, controle sus animales, ¿sí? Y la mujer me ataca, me pone la mano aquí, yo de una manera que tengo que caer, yo caigo, y luego me ubica la mano sabía de dónde eran los puntos débiles, me ubica la mano en un tobillo y yo caigo. Logro levantarme de alguna manera como pude y corro, y la mujer entre tanto grita, sudaca de mierda, vete a tu país. Busco a un jardinero que era muy temprano en la mañana y están los jardineros allí organizando las plantas, y le pido ayuda, y el hombre se quedó pasmado, no sabía qué decir, me miraba así, pero yo no me había dado cuenta que él me miraba así quizás por temor, porque yo tenía ya a la mujer detrás de mí, así muy cerca, ¿sí? Y se dio la vuelta y se fue. Yo, cuando me doy cuenta, salgo de nuevo corriendo y seguía gritando la mujer enfurecida, sudacas de mierda, devuélvanse a su país. Bueno, la forma en la que entiendo la discriminación por razón de origen se relaciona con formas de violencia hacia las personas que no son de un lugar, no pertenecen a una nación o una cultura, y pues una de las grandes ejes de esa forma de violencia es el racismo,
que en mi caso por tener piel blanca no lo sufro, porque el racismo institucional de este país, por ejemplo, perfila constantemente a las personas racializadas por tener un color de piel un poco más oscuro. Me pasa con amigos, con mi pareja, cuando mi hermano ha estado acá, que la policía a mí no me para, pero para a la persona que está conmigo, pues, que también es parte de mi comunidad. Y eso es una de las formas. Y bueno, también, por ejemplo, siendo marica, que este país y este continente se siente muy orgulloso y lo muestran como una bandera de progreso, de decir que defienden los derechos de la diversidad sexual, pero me pasó una vez, por ejemplo, que fui a denunciar un acto de homofobia de un vecino que se nos metió a la casa y que le gritó a mi pareja marica y lo cogió del cuello. Y la policía nos recomendó que no pusiéramos la denuncia, aunque había un cartel de denuncia las agresiones de violencia contra el colectivo LGBT. Y nos dijeron que porque no éramos de acá, seguramente cuando saliera el juicio no íbamos a estar, entonces que no tenía sentido, aunque insistimos mucho. La verdad es que cuando me hablaron de discriminación de género, si me había sentido discriminada en esta área, digamos, pensé que no. La verdad, pensé que no había tenido discriminación de género yo, personalmente. Viendo alrededor, sí, y entendiendo lo que significa la discriminación de género. Pero al darme cuenta de que, además de la discriminación de género por ser mujer o por ser mayor, de edad, ya tercera edad, sí había sufrido discriminación de género. Y esto me dolió mucho a mí misma, pero por normalizar, por darme cuenta que a través del tiempo normalizaba esta discriminación sin verla. Bueno, la discriminación por razones de género está incluida dentro de ese continuum de violencias, dentro de esa cantidad de violencias que sufren las mujeres y que tiene que ver con múltiples factores, entre otros esa relación género, mujer, género, fenotipo, colonialidad, patriarcado, poder, y especialmente en los países colonizados. Y lo digo de hecho por conocimiento de causa. Yo siempre le he llamado a eso la marca colonial racial, y esa marca colonial racial se expresa en el espacio laboral. Cuando tú vas a pedir un trabajo, muchas veces te piden que sea persona de origen español, origen catalán. En los espacios de relacionamiento social, en los espacios académicos, incluso la academia cosifica la presencialidad nuestra en este territorio y nos ve como personas, no como sujetos, como personas, sino nos ve como objetos de estudio. Y muchas investigaciones avanzan hacia esa relación, objeto-estudio. Y es muy grave lo que pasa con la academia. Incluso en mi transitar por países europeos, no es lo mismo mi paso por el aeropuerto de Frankfurt con conocimiento de causa, porque me ha pasado, que el paso de una mujer blanca de origen europeo por el aeropuerto de Frankfurt. Por donde todos los aeropuertos en Europa me han parado, por lo menos de los viajes que he hecho, me han parado y me han puesto a un lado. Me sacan la maleta, me miran qué tengo, me hacen quitar los zapatos, aunque sean bajitos, y me revisan y me dicen que para dónde voy y por qué. Eso no le pasa a todas las mujeres en el mundo, le pasa a las mujeres racializadas. Hay situaciones, por ejemplo, cuando cuerpos racializados por la calle en la noche, ¿sí? Tienen dificultades incluso para transitar solas, ¿no? Porque pareciera que son mujeres latinoamericanas que están ejerciendo la prostitución. Eso también lo he sentido y lo he vivido. Esta marca colonial racial está inserta en todos
en todos los tipos de relaciones sociales, laborales, económicas, afectivas incluso, ¿no? Para mí la relación entre la migración y el género nos obliga a revisar, a mirar la historia colonial, porque el género binario, el género como tal, fue una imposición que se llevó a los pueblos colonizados a través del proceso civilizatorio colonial, a través de procesos muy violentos, y habría que revisar, por ejemplo, cómo se utilizó la sodomía o la forma de entender a las prácticas sexuales indígenas que no correspondían con las europeas como sodomíticas, y cómo esto se utilizó como uno de los grandes justificantes para el exterminio y para toda la violencia colonial de España en el Abya Yala. Y también para revisar cómo muchas de las personas que emigramos a Europa, mujeres, exodisidentes, venimos buscando huir de la violencia, que es una violencia que llegó con la colonia, pero que además cuando llegamos acá nos damos cuenta que los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, son solo para las personas europeas, para las personas blancas, que nosotros, los que venimos de otras partes, los que somos de otras culturas, los que tenemos otras razas, no somos sujetos de esos derechos de los que Europa se siente tan orgulloso y se muestra tan avanzado y tan civilizado. Como migrante he tenido distintas experiencias en las que mis derechos como marica, por haber sufrido agresiones homofóbicas, no son tenidos en cuenta, no me han dejado poner las denuncias. En una ocasión, también en una discoteca aquí en Poble-sec, un tipo estaba acosando a una amiga, la tocaba todo el tiempo y yo le estaba diciendo como que parara, ella también. En un punto lo empujé y un rato más tarde los guardias de la discoteca nos sacaron a todos mis amigos y a mí, y a los de aquí los dejaron aquí, aunque eran ellos los que estaban agrediendo a mi amiga. La resistencia, desde que vine a vivir a España, tomó una importancia mucho mayor. Antes para mí era un compromiso político. Hoy día es la manera que tengo de existir en el norte del mundo. La resistencia para mí es personal, desde tratar de defenderme, de encontrar un lugar seguro y de darme autoamor para poder atravesar los espacios de discriminación. Esas prácticas son cotidianas, son elecciones que hago cada día de lo que como, la música que escucho, las personas a las cuales les dedico tiempo y energía, o el atuendo que voy a escoger cada día para mostrarme en la ciudad a las personas que me van a mirar en la calle. Estas resistencias deben ser colectivizadas, porque atravesar la violencia patriarcal y colonial sola es imposible, es una violencia estructural que va más allá de nuestras decisiones personales y nuestras voluntades, sino que tenemos que colectivizarnos para poder resistir y para encontrar maneras de reexistir. Estas maneras de resistencia, de amor mutuo y de compañías en esta sanación las he compartido con distintas compañeras y compañeros cuando en el bloque latinoamericano nos hemos reunido en torno al Monumento a Colón a reivindicar nuestra existencia, a reivindicar nuestras historias, el dolor de nuestros territorios, de nuestras pueblas en Abya Yala, y de esta manera es que hemos ido observando, mirando y acariciando esas heridas de maneras colectivas para poder resistir a la violencia colonial, patriarcal y capitalista que vivimos día a día. Para mí el hecho migratorio ya es un hecho de resistencia, porque hay que empezar de nuevo en un lugar donde nadie te conoce, homologar tus títulos, tramitar papeles, seguir estudiando. Es un eterno continuo de actividades que tienes que hacer. Para mí un espacio de resistencia es el trabajo, porque hago acompañamiento a las personas que también están en esa lucha, a buscar empleo, a aprender y a seguir adelante, a resistir. Siempre
me resistí y apoyé y salí a marchar también y, en muchos lugares de Chile importantes, en momentos históricos importantes, para seguir esta lucha. Por eso para mí la resistencia, primero en mi cuerpo la localizo en mis pies, porque siento que va caminando junto con uno, caminando en la vida, caminando a través de los años. Entonces la siento presente, viva siempre, en movimiento. Y al llegar acá, a Barcelona, me he encontrado con las mismas problemáticas, pero afortunadamente encontré un espacio, un lugar donde poder sentir como colectivo estas injusticias o este sentimiento de resistencia. Y esto ha sido a través del grupo de feministas migradas que son las Qatari, jóvenes, y que me acompañaron, digamos, me invitaron a participar con ellas en la Casa de la Solidaridad, encontrando ahí un espacio donde también conocí otros grupos de resistencia importantes y de lucha importantes, latinoamericanas y también africanas. Esto se concreta la primera vez que yo estuve acá en la marcha del 12 de octubre en el año 2019, con la marcha que hicimos a través de la Rambla y llegando al espacio del Colón, del monumento de Colón, que ese sería para mí como el espacio físico de acá, que me representa como un acto de resistencia. Nos resistimos a esta colonización y a seguir con estas desigualdades y estas injusticias a toda América del Sur y también el resto del continente, que no somos los únicos. Así que fuerza y valor para seguir caminando con esta resistencia que nos mueve. Velo, Masar en somalí, mi objeto migratorio, el que me recuerda mi trayectoria migratoria, el pueblo donde nací, el cariño de mis padres, el acompañamiento de los mismos. Este objeto lo he traído porque me recuerda mi infancia, me recuerda donde nací y es azul por la bandera de mi país, que es blanca y azul. En este caso pues he cogido el azul. Y me lo pongo y está conmigo siempre que me siento triste o me siento mal, porque es como todo el cariño que me han dado desde pequeña, y es que como, si me lo pongo es como que se me va el enfado, se me va la rabia y me tranquiliza bastante. Mi objeto migrante es este libro, que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y el título original, que también está en este objeto, es Our Bodies, Ourselves. Este libro es mi objeto migrante porque, bueno, tiene una historia relacionada con mi vida y con las prácticas artísticas y epistémicas en las que estoy implicado. Estuve leyendo un libro en el que lo mencionaban, y mencionaban un dispositivo DIY casero de hacer en casa para abortar en el caso de que no se tuviera acceso a un aborto pues médicamente controlado, como en las condiciones más óptimas. Y yo estaba justo trabajando en objetos DIY también de gestión de la sexualidad, no de un cuerpo gestante, pero sí de la sexualidad y del placer. Entonces estuve hablando con mi mamá y la siguiente vez que vino a visitarme me lo trajo para que tuviera acceso a él. Y bueno, la historia del libro también en la vida de mi mamá es interesante porque el libro se lo llevaba una amiga de ella, feminista, en los 80s, para que lo usen en Colombia, porque es un libro que se ha usado mucho alrededor del mundo, porque tiene muchas herramientas útiles para la gestión del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres.
y bueno, es por eso también la relación que tiene conmigo. Desde mi práctica, que es pues una práctica marica, a una práctica feminista que he heredado de mi mamá. Este es el vestido de mi infancia, mi objeto migrante. Este vestido lo recuperé años más tarde cuando vivía en Barcelona y estaba haciendo un trabajo sobre mi memoria personal basado en escritura y en plástica. Vuelvo a él cada vez que necesito recuperar mi infancia, volver a cuidar mi niña interior y recordar que he migrado y que he buscado unas raíces en otro lugar. Amaranta y un estado incesante de zozobra. Amaranta caminó en medio de multitud de mujeres, intercambiando rutas inaccesibles en busca de sus hijos y familiares. Compartió el dolor desolador de la guerra, atravesó ríos caudalosos infectados de muerte, hornos crematorios clandestinos, selvas peligrosas pero plenas de vida, caminos polvorientos que dejaban asomar la punta de los fusiles. Compartió la búsqueda por la verdad, la justicia y la memoria social. Vivió junto a otras las angustias del bombardeo, del asesinato selectivo, del despojo de la tierra y del territorio, del desplazamiento forzado, la violencia sexual y las preocupaciones por sembrar la esperanza de paz y revolución. Amaranta, como la describe García Márquez en 100 años de soledad, siempre en contravía de la norma establecida, pero cuidadora y protectora de los suyos y de quien lo necesitara. Un día Amaranta se ve atravesada por la soledad transatlántica, cercenada y rota su alma. Con la matriz yerma se repetía constantemente: no pasa nada, no pasa nada. Esto es transitorio. Solo es este andar lejos de casa y esta zozobra por mi destierro. El ruido incesante de las voces en resistencia quedaba atrás, pero aún lo carga consigo. Por un momento perdió su mirada y cayó de pie, pero en el vacío, y una especie de escalofrío apresó su historia. Experimentó el infinito lejano y el peso incesante del miedo desde la proximidad de un país que prometía protección. El miedo no se quedó en el país de mil colores. El miedo sigue ahí, lo experimenta en su matriz, en su cuerpo. Ese miedo desolador y rompedor de lo suyo, lo propio, lo indispensable, aquello que no cupo en su maleta cuando emprendió su exilio. Amaranta ya no pudo escalar alturas y este miedo aún hace presencia en su costado. Amaranta caminó por las rutas de un lugar impropio. La incertidumbre tenía otra forma, pero estaba presente. Experimentó la invisibilidad, la oscuridad, la negación propia de su ser, la negación del sistema. Y así pasaron los años esperando una respuesta administrativa que aún al día de hoy el expediente registra en trámite. Ella carga con el estigma de las cuerpas racializadas que se la juegan por un lugar digno en un mundo que no parece ser el suyo. No obstante, Amaranta caminó de nuevo entre multitudes, experimentó las estaciones, esas que no se conocen en el trópico, vivió aplausos, disfrutó de una cultura nueva y creó condiciones para abrir la brecha en campo abierto y territorio árido. Puso en los surcos cuidadosamente semillas migradas de otros mundos que regó continuamente con agua fresca y abundante. Y así vio germinar la vida, saboreó los frutos y los compartió con otras, sin importar su origen, con la irreductible esperanza de no perderse en la ruta interminable del exilio. Y así, con la certeza del vuelo del colibrí, con la agilidad y contemple, enfrentó las tempestades ante un horizonte de sombras y huellas marcadas por el amor y la memoria presente, pero escindida por el tránsito del exilio incilio, desde un país incierto hacia otro que también lo es. Y así, el pasado se fusionó con el presente. Ahora en esta especie de claustro, en este nuevo lugar, que también deviene incierto, aprende la danza del colibrí, descubre colores, imágenes, formas y texturas que despiertan a la vida y la hacen reconfigurar en un horizonte de sentido que la anima a seguir tejiendo ahora una red transatlántica continental en construcción constante entre mujeres acuerpadas en su identidad, en una imbricación antirracista, anticlasista y decolonial que apuestan por la libertad y el buen vivir. Pero la tempestad sigue, no da tregua. Ahora hay mucho ruido en su cabeza y deviene una tormenta de expresiones que refuerzan la incertidumbre.
Son tiempos de pandemia, caos, contagio, confinamiento, cuarentena, ERTE, desempleo, hambre, aislamiento social, ruta de cuidados, racismo, antirracismo, familias, aporofobias, pobreza, hambre, persecución, perfil étnico, perfil de clase, profunda vulnerabilidad, zozobra, sin papeles, invierno extremo e interminable, militarización, vigilancia, carnet de inmunidad, clases subalternas, vacunas, daño ecológico, agresión, ecocidio, Abya Yala, distanciamiento social, apatía, individualismo, las nadie. ¿Y las nadie? De pronto Amaranta se sacude de la tormenta apabullante y vuelve a su pensamiento a la historia. Vuelve a pensar que la humanidad en su delirio, por las competencias, por el frenesí delirante del individualismo, olvidó el origen, olvidó a Gea y Abya Yala, olvidó la memoria y olvidó a la humanidad olvidó a la humanidad. Amaranta siente que ahora toca primero pensar en vez de reaccionar, reconfigurar fuerzas para juntarnos. Siente que queda la esperanza de la organización, que queda la decisión para proteger las especies pensantes, críticas y respetuosas de la vida, que toca seguir luchando para sacudirse de la incertidumbre y del miedo. Ella continúa con su cuerpo roto en el vacío del exilio y se pregunta, ¿a dónde van las palabras que se nombran en silencio? ¿Cómo nombrar todo aquello escrito en el cuerpo? ¿Cómo poner en palabras todo aquello que atraviesa y anuda su garganta? ¿A dónde van los silencios que gritan y se nombran por encima de la palabra herida? Es decir, todo aquello que no se cuenta, que no se nombra, que no se dice. Las aves migran en forma natural cada vez que lo necesitan para su sobrevivencia, elevando su vuelo por todo el planeta y sin ser rechazadas en ningún lugar o hábitat, sino por el derecho de la misma naturaleza sabia que las acoge donde quiera que van. Para el ser humano, que habita el mismo planeta, migrar es un derecho condicionado por las distintas sociedades y no como una necesidad natural, propia y justa. Mi primer intento de migración fue a los 27 años, ya con un hijo y en tiempos que muchos cruzaron fronteras por las consecuencias de vivir en una dictadura militar, pero el miedo a dejar a mis padres y hermanos y a desprenderme de ellos hizo que disminuyera en mí el intento de volar. Después de mucho tiempo, con 4 hijos, una nieta y ya separada, emprendo este vuelo a los 64 años, con las ganas, las fuerzas y el deseo de optar por una vejez más digna. Llega el día, mi familia y amigos nos despiden en el aeropuerto, manifestando el cariño, el apoyo a este paso a una nueva vida, dejando atrás encuentros, cumpleaños, dolores y alegrías, con el corazón repleto de recuerdos y mucho amor por todos ellos y por todo lo vivido y las experiencias compartidas. También se quedaban 2 de mis hijos. Comienza el desprendimiento afectivo. Encontré el refugio, la contención y la compañía incondicional en mis padres que ya no estaban en este mundo, pero sintiendo todo su amor y empuje para seguir avanzando. Nos elevamos por la hermosa cordillera de los Andes que también dejaba atrás y que tantos momentos hermosos vividos ahí llenaron mi alma. Aterrizo en Barcelona junto a mi hija menor y mi nieta, encontrándonos con Fran, una de mis hijas que ya había iniciado su viaje migratorio 3 años antes. Encuentro inolvidable, abrazos de larga espera y de calor acumulado, llantos, risas, todo junto en un reencuentro. Recorro la ciudad maravillada del lugar, su entorno, su arquitectura, sus playas, la diversidad cultural, las oportunidades y recursos tan distintos a los de mi país en cuanto a educación, salud, vivienda y otros, y que gracias a la reciente insurrección de los jóvenes ya cansados de tanta injusticia, comenzó un nuevo camino de resistencia y lucha en mi país, Chile. Poco a poco
internalizo la problemática racial y discriminatoria hacia la población migrante de esta hermosa ciudad de Barcelona y el resto de España, comprendiendo que en toda Europa está latente el tema de la migración y los obstáculos para muchos que quieren hacer uso de este derecho fundamental. Esto me hizo buscar redes que me llevaron a conocer un colectivo feminista de mujeres migradas, donde comienzo un viaje de encuentros y actividades que me hicieron tomar conciencia de los atropellos y vejámenes sufridos por la colonización en toda América Latina, validando la lucha permanente por derechos de igualdad, equidad, diversidad de género, violencia de género y más, los cuales se fueron plasmando en bordados y telas como camino de resistencia permanente para lograr una transformación en toda la humanidad. A través de estos encuentros, compartí con mujeres de distintos países y culturas en los talleres de bordados, teniendo en común las mismas problemáticas y discriminaciones. Pude con ello tomar conciencia de lo importante que era participar activamente en esta causa, la cual se concretó en la participación de las marchas del 12 de octubre, 25 de noviembre y del 8 de marzo. Aquí, lienzos, pañoletas y capuchas se alzaron para denunciar tal desigualdad, junto a cantos, música y danzas. Hoy, con más conocimiento y conciencia de que merecemos ser felices y que la tierra, el agua, el sol y las oportunidades son para todos, es que continúo este vuelo hasta el fin. Nunca es tarde. Partida. Partir, partirse, abrirse, rajarse. Partirse, partirnos. Ay, se partió. Pártete, galleta. Pártete, partirse. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Repártete, partir, repartir, compartir. En Colombia, uno de los insultos que se usa para nombrar a las locas es pártete, galleta, acompañado muchas veces de un gesto en el que se pone uno de los brazos en alto y se deja caer la mano, como representando un falo erecto y rígido o la asta de una bandera que se rompe de repente. Quebrar la muñeca, romper la masculinidad, llenarse de agujeros, hacerse penetrable. Las maricas somos las partidas, las rotas. Pero partirse es también irse. Decimos también en Colombia, me abro para decir irnos, me abro de aquí. A las maricas, las que abrimos el culo, nos toca abrirnos de la familia, del pueblo, del territorio, de la región, de la nación. Pártete, galleta, ábrete, marica. El desvío de la rectitud impuesta por la heterosexualidad es una forma de abrirse del camino recto, de partirse como una wafer. Me abro, me parto, parto. Llegada. Desde la llegada, una cola corta, una cola larga. Comunitarios, no comunitarios. Pasaportes. Miradas con sospecha, que interrogan. Camina derechito, no muestres el miedo. Es la fila larga, en la que paran al azar. Azar llaman a su mirada entrenada y odiosa. Filas, citas, esperas. Espera para las citas, citas para las filas, filas para las esperas. Citas para las esperas y no hay citas. Y vine acá por esperanza. Espera, espera, espera. ¿Cómo que esperanza si todavía no tienes cita? Normalización lingüística. Acá es aquí. Papa es patata. Quinoa es quinoa. El oro es el oro. Nosotros panchitos. La migra es el virus. La muerte solo es muerte cuando la piel es blanca y hay DNI en el bolsillo. Arraigo. Arraigar. Echar o criar raíces. Arraigo. A. Familiar. B. Laboral. C. Social. Procedimiento para arraigarse. 1. Empadrónate, si puedes. 2. Espera 3 años. Luego
3. El primer trámite es esperar. 4. Para pedir la cita. 5. Para hacer la fila. 6. Para que te atiendan en la comisaría, donde comprueban que no tienes raíces. Resuelto, no favorable. Relatar pasajes íntimos de mi vida, desde el anonimato de mi rostro, constituye mi propio protocolo de seguridad. Hay quienes usan mascarilla para protegerse de un virus. Yo uso capucha como una manera de resistir y existir, de sentirme segura de ser quien soy y decir lo que siento y pienso. En mi vida migrante, transito y recreo memorias corporales de otros seres, tiempos y lugares. Partir ha sido aprender a soltar, morir un poco para volver a nacer. Llegar me ha permitido mirar el mundo de nuevo, madurar mis principios políticos y comprometerme con la lucha anticolonial, antirracista y antipatriarcal. Cuando decidí migrar, estaba segura de quién yo era y de lo que quería para mi futuro profesional y como madre de una menor. Mi viaje migratorio ha significado especialmente la intensificación de la pregunta por la identidad, una cuestión que hasta la fecha no había sido más que un par de preguntas anecdóticas durante mi adolescencia y mi formación universitaria como antropóloga. Unos años atrás, en el barrio Bellas Artes, el tarot me lo indicó. Tu futuro está afuera. Pero Europa nunca fue mi destino soñado. Siempre me molestó la idea impuesta sobre una supuesta superioridad de todo aquello que viniera del norte, de todo lo rubio, blanco y en inglés. Pero me enamoré del nieto de un italiano y la vida con pasaporte sería mucho más fácil en Europa para la familia que habíamos comenzado a formar, o eso creía antes de emigrar. Viajé con visa, sueldo y mi familia, mucho más de lo que otros tienen al emprender el viaje. Ingenuamente pensé que eso me daría facilidades, pero pronto noté que no bastaba para conseguir un piso, ni para acceder a la salud. Las heridas comenzaron a abrirse con las múltiples llamadas rechazadas por las agencias inmobiliarias al escuchar mi acento, o darse cuenta de que no tenía un contrato. El peso en mis hombros y el agobio de ser una sin techo no me dejaban dormir. Lo siguiente fue la funcionaria del CAP, señalándome que no tenía médico de cabecera, ni podía solicitar realizarme exámenes, pues yo era desplazada. Recuerdo esta sensación de dolor e incertidumbre en mi útero, justo en mi matriz creadora de vida. La discriminación rápidamente comenzó a tomar formas y nombres para mí antes desconocidos. Nuevas identidades me señalaban como indeseable, aun cuando yo no buscaba definir quién soy. A pesar de considerarme una mujer fuerte, decidida y haber obtenido recientemente una beca estatal para estudiar en el extranjero, un reconocimiento a mi excelencia, nada de eso tenía en España real importancia. Cada vez que alguien me miró feo por ser diferente, me cuestionó mi manera de vestir, de escribir con palabras no reconocidas por la RAE, asumió que no era capaz de hacer ciertas cosas o minimizaron mis preocupaciones para llamarme exagerada, apareció de nuevo mi yo adolescente, que prefería tapar su rostro y pasar desapercibida, pues creía no tener nada bueno que ofrecer. Las discriminaciones sufridas en España me recuerdan mi infancia-adolescencia en mi país, cuando para herirme la gente me llamaba india, como queriendo decirme fea, pobre o buena para nada. Afortunadamente, los mundos indígenas han sido siempre para mí fuente de gran admiración, y estos señalamientos me motivaron a buscar en mis raíces, mis pasados, memorias y experiencias, aquello que como mestiza comparto y me hace parte de estos pueblos. Ser una mujer inmigrante de Abya Yala en España
Me mostró el mundo más ordenado y jerarquizado de lo que nunca antes vi. Ese orden que tiene un lugar previamente determinado para mí como una sujeta oprimida por el colonialismo patriarcal. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Fue para los medios internacionales un reclamo de las mujeres del mundo contra el patriarcado. Para mí, significó además encontrar por primera vez algo que nunca antes tuve, mi comunidad de pertenencia. Me trencé con compañeras que sin conocernos estuvimos dispuestas a activarnos en la calle, a acuerparnos y reconocernos unas a otras, aún con la vista tapada. Nos animamos a reunirnos para resignificar y reafirmar nuestra identidad, esta vez de manera colectiva. Tapamos nuestras caras con retazos creativos, uniendo nuestras luchas para convertirlas en abrazos, baile, canto y llanto sanador. La capucha, como arma performática, cubre mi cara para descubrirme siendo una sujeta política colectiva de transformación. Soy lo que las otras son y las de antes ya han sido. Soy cuerpa que vibra, que lucha y que sangra. Somos úteras que laten y encienden corazones. Soy memoria y herida ancestral. Somos almas translocadas. Somos continuidad en resistencia, reexistiendo para sembrar esperanzas. Con dolores y ausencias, sueños e infortunios, ilusiones y voluntades, soy más yo que nunca. La revolución de octubre me quebró a lo lejos, para hacerme renacer desde los afectos, partiendo el asfalto colono patriarcal desde la ternura mestiza y radical. Como dice la compañera boliviana María Galindo, soy una exiliada del neoliberalismo, ese que fue impuesto a fuerza, terror y balas en Chile, mi país natal.